Hoy en día existen muchas opciones a la hora de entender el tráfico que viaja por tu red con el objetivo de identificar qué paquetes llegan a entrar o a salir de tu conexión a internet. Independientemente del sistema operativo que gastemos, una de las opciones para poder controlarlo es identificando todas las conexiones que se encuentran activas o qué servicios se encuentran en funcionamiento. En este vídeo hablaremos sobre el comando netstat de Windows y cómo puedes detectar posibles amenazas de spyware en tu PC. Sean bienvenidos un día más al canal de C-Compomix y sin más dilación, comenzamos. La seguridad es un factor muy importante en el ámbito de la informática y aunque parezca mentira, nos encontramos expuestos en todo momento ante todo tipo de amenazas, de las cuales forma parte el spyware. Este tipo de amenazas aprovecha vulnerabilidades en la configuración de tus puertos con el objetivo de introducir software malintencionado y así poder controlar remotamente tu equipo. Netstat permite de alguna forma detectar conexiones sospechosas de spyware y así poder prevenirnos de un ataque de esas dimensiones. Aparte de identificar ese tipo de amenazas, te permite ver las conexiones que se encuentran activas al instante, puertos de conexión que escucha tu equipo y todo tipo de estadísticas de conexiones entrantes y salientes. Esto es idóneo a la hora de identificar todo tipo de servicios y datos que se encuentran en movimiento por tu red. Aparte, una de sus ventajas es que no requiere de permisos de administrador y puedes ejecutarlo en segundo plano. También es compatible para sistemas operativos Linux Ubuntu, lo cual abre este abanico de opciones, pero eso te lo enseñaré en otro vídeo. Paso 1. Uso básico de netstat. Una vez comentado su finalidad, explicaremos el uso que le podemos dar a este comando. Primero de todo, tendrás que abrir un CMD, no tiene por qué ser en modo administrador, y ejecutamos el comando netstat. Esto básicamente muestra todas las conexiones activas y los puertos de escucha de nuestro equipo. A la hora de obtener el listado, aparecerán 4 columnas en las que se pueden identificar por protocolo, dirección local, dirección remota y estado. Vamos a centrarnos en esta última, la cual solamente se incluye en el protocolo de transporte TCP, lo más común hoy en día, en las cuales nos centraremos en los más comunes. Closed, el socket de conexión no está siendo usado. Listen, socket a la espera de conectarse. Established, existe una conexión establecida. Este último estado nos hace llegar al siguiente apartado del vídeo, en el que consiste en analizar posibles amenazas de spyware. Tienes que estar muy atento a este tipo de advertencias, ya que, según la dirección remota, con este tipo de estados es lo que pueden ser sospechosos de amenaza. Para filtrar este tipo de conexiones, utiliza la opción "-b" en la interacción del comando. En este caso, sí necesitarás ejecutar un CMD en modo administrador. Esta opción lista las conexiones establecidas. Tendrás que fijarte en las que no sean muy comunes o desconocidas, ya que al tratarse de aplicaciones poco comunes, pueden ser sospechosas de spyware. Otra opción que puede ayudarte a investigar este tipo de amenazas es filtrando las conexiones que se encuentran alojadas en el extranjero. Para ello, utiliza la opción "-n". Esta opción es similar a la "-b", a diferencia de esta última, que únicamente obtendrás los campos por defecto. En este caso, cuando detectes una conexión sospechosa que no conozcas o no sea muy común, es la que tendrás que investigar a fondo. Tras esto, pasamos a otras opciones dentro de netstat. Esta herramienta te incluye todo tipo de opciones a la hora de poder identificar todo tipo de escuchas en tu conexión de red. La más común es la opción "-a", con la que podrás ver todas las conexiones activas y las estadísticas de cada interfaz. Las opciones "-t" y "-u" son más específicas, ya que de alguna forma te ayudan a filtrar entre conexiones TCP o UDP. Esta opción se utiliza más para agrupar según un protocolo de transporte, pero como he dicho antes, UDP ya no es lo normal. Si necesitas una búsqueda avanzada sobre una conexión específica, netstat incluye una interacción "-n/find" y el número del puerto. Con esta opción puedes filtrar por conexiones procedentes del puerto específico que añadas. Y para finalizar, la opción "-s" muestra en detalle todos los paquetes que se envían o reciben dentro de tu red. Esta opción puede ayudarte a la hora de diagnosticar problemas y optimizar el rendimiento de tu red. Te dejo una captura con más opciones que puedes probar con esta herramienta. Conclusión: con netstat podrás entender fácilmente todo lo que pasa dentro de tu red, ya que te permite descubrir quién está conectado a tu equipo y qué aplicaciones están utilizando la red. Ten en cuenta que toda información es clave para mantener tu sistema seguro y optimizado. Te aconsejo utilizar esta herramienta de forma constante para una mayor seguridad dentro de la capa de red de tu hogar u organización. Espero que este vídeo te haya servido de mucha utilidad y si es así, regálamelo con un like. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nada sobre la informática y sus derivados. Un saludo y hasta el próximo vídeo.